Sí que es colectivo, porque esto sí fue en realidad un TGI colectivo, desde mensajitos, del acompañamiento de la carrera, así que ansiosos de este encuentro, de los WhatsApp así amorosos que recibimos de Kekena y de Analía y Georgina, que sostienen básicamente la práctica y el afecto desde cada uno de los espacios. Así que vamos a dar inicio a esto que hemos dado en llamar curaduría, gestión, práctica artística y afectos. No nos cansamos de estar juntos y un poco poner en tensión esta práctica feminista, la potencia de las corporalidades feminizadas que hacen y destejen y tejen con otra prosapia una forma colectiva de hacer. Así que nos acompañan Analía Solomonov, de la cátedra de Taller de Curaduría, y Georgina Ricci, de Tipología y Manejo de Colecciones, para conversar con, ¿podemos decir nuestra amiga de la carrera? Sí. ¡Kekena Corbalán! Así que, bueno, fuego, y arrancamos. Bueno, Kekena, yo hago con Analía un poquito de anfitriona con Didac. Primero agradecerle a Didac que estuvo activando todo esto. Agradecerle por generar estos espacios, por hacernos conocernos cara a cara y no solo a través del papel. Es un placer compartido. Y también me encanta esto, ¿no? De la ronda, todos llegando a la ronda como ya arrancamos como el libro de Kekena, rompiendo este esquema de público, el que da la conferencia, venimos a escuchar ya desde el inicio quebrando eso, así que yo agradezco la invitación. Gracias. ¿Necesitamos estar cerca del micrófono? ¿Qué pasa? Lo pasamos. Sí. Esto va a ser así muy colaborativo, cooperativo. Bueno, arrancamos con arrastrando sillas. Básicamente, o sea, más performance que eso, imposible, ¿no? Desacomodando y encontrando cada quien su lugar y su espacio, y me parece que eso ya habla de un montón. A mí lo que me interesaría abordar es, digamos, pensar, entiendo que hay varias de la carrera de gestión cultural, así que también que se activen las preguntas y los comentarios, ¿no? De lo que vaya sucediendo, y aprovechar que está Kekena ya para que nos sacuda y nos hable de este libro, que sea una excusa para hablar del amor y desamor, y de la curaduría y del amor y del desamor de la curaduría, ¿no? De lo que nos da y nos quita también, y de aprovechar también del cariño que nos hablen del proyecto editorial, ¿no? ¿Qué significa compartir ese lugar de confusión que es el amor a un espacio de un libro, ¿no? De un proyecto editorial, y qué significa armar eso? Y bueno, y feliz, gracias Didac, gracias a la universidad, a la facultad por abrir estos espacios, Geo también. A Paula también, buenísimo. Besos y agradecimientos también. Y bueno, vayan abriendo el círculo, para que nadie dé la espalda a nadie. Me parece que está bueno que el círculo sea un círculo. Y le paso a Kekena para que arranque. Vamos a hacer así, no sé si querés que tenga o... Sí, no, arrancan a algún lado. Lo tiro en el... Que no me rompa la estética de la remera. No, por favor. Siempre bellas, siempre yeguas, siempre. Siempre. Dándolo trolo. Siempre. ¡Wow! ¡Cuánta gente! Bueno, la verdad que yo estoy súper agradecida de estar acá, siempre estar del lado de la gestión y la curaduría. Gracias Didac, Analía, Georgina, Paula, que te moviste así como hormiguita, con quien tenemos un vínculo hermoso con Paula y con su trabajo.
Gracias a todos por estar acá. Están las caudillas del barro también de Victoria, está Celes de Santa Fe, con quien también laburamos, está Caro Urresti, digo la gente que conozco, ¿no? Caro, que tiene también un laburo hermoso. O sea, esto habla siempre de la trama y de la red que tenemos que hacer, ¿no? Y un poco cuando pensamos el nombre de la charla con Didac, pensamos en esto, de que quizás podemos estar muy cansadas, cansados, cansades. Creo que es una sensación que en este momento debemos tener todos encima, ¿no? El cansancio. El año pasado, a fin de año, nos volvimos a enamorar y ahora como que todo otra vez, ¿no? Estamos viendo si nos volvemos a enamorar. Pero si nosotros acá de algo no nos cansamos es de estar juntos, ¿no? De decir, bueno, pase lo que pase, nos seguimos juntando a pensar cómo resolver o cómo transitar estos momentos que son tan complicados, que vienen siendo tan complicados y donde en este proceso cada voz cuenta. Por eso también es tan importante que ustedes hablen, tomen la palabra y digan lo que tengan ganas. Y en ese marco de que todas las voces cuentan, este librito, yo le digo librito porque me parece un librito hermoso, chiquito, ha tomado un vuelo, se ha convertido en algunos lugares, es un hit, que ni yo entiendo que lo compra gente que no tiene nada que ver ni con la curaduría ni con el arte, pero lo compra gente que ama y sufre por amor, ¿no? Eso es una de las cosas. Mucha gente me dice, ay, pero qué novela más rara, qué relato amoroso más raro. Bueno, genial, ¿no? Una novela de amor en clave romántica. Este libro nace de una serie de apuntes que yo voy tomando entre finales del 2015 y mitad del 2019. A finales del 2019 me llama la China, que yo ni la conocía, y me dice, yo te quiero editar porque pones cosas muy movilizantes en el Instagram. Mi Instagram también es un lugar de curaduría y de escritura. Y bueno, así nace el libro, que bueno, Cariño se llama la editorial, todo cierra por todos lados. Siempre con lo mismo, ¿no? 58 años, siempre en el mismo lugar, pero bueno. Y nace de mis experiencias, cuando en ese periodo yo me veo obligada a buscar trabajo. Venía bien la cosa, venía trabajando sobre todo desde el 2009, que yo empiezo a dedicarme a la historia del arte, yo trabajo con artistas mujeres. Y se hacen las primeras muestras que yo he hecho y se hacen los primeros cursos de artistas mujeres. Muestras hubo y muy importantes, y también esto es importante, hablábamos de la necesidad de hacer las historias, ¿no? Cuando hacemos las historias nuestras, no olvidarnos a nadie. En la historia de la construcción de una historiografía de género o de las mujeres en Argentina, hubo muestras muy importantes, ¿no? Mitominas, 86-88. Hubo, yo siempre digo que hice una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, donde puse en diálogo toda la reserva de artistas, mujeres y disidencia al museo. En noviembre de 2018 inauguramos. Pero en 2017 hubo una muestra en el Petoruti de La Plata de 4 compañeras mujeres que hicieron lo mismo, con la reserva bonaerense, ¿no? Ilustres desconocidas, creo que se llamaba. Entonces esto de nombrarnos, ¿no? De la cuestión también, que también es afectiva porque nos transforma. No solo es afectiva porque nos queremos, que no sería poco, que nos querramos, sino porque nos afecta y nos transforma a partir de vivir una experiencia. No nos transforma y nos afecta a partir de elaborar un deseo solamente, sino de estar atravesados por ese deseo. Y esa transformación no sabemos a dónde va a parar. No sabemos, nadie sabe lo que puede un libro, ¿no? No sabemos dónde fuimos a parar, miren dónde estamos a partir de este librito. Entonces, en ese proceso, yo voy tomando nota, viajo muchísimo a la provincia de Santa Cruz, fui 10 veces en 4 años a la provincia de Santa Cruz a trabajar, que fue uno de los lugares donde se me abrieron los brazos, y fui también a Neuquén, al Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Y esto también desdice la cuestión política, porque el museo estaba conducido políticamente por mis antípodas políticas. La misma fuerza que me cerró un montón de puertas, me las abrió en Neuquén.
Y eso habla de que en Neuquén hay una directora, que es Ivana Quiroga, que es un amor, y que dijo, no, pero vení, ¿cómo no vas a tener trabajo? Vení, hagamos cosas, ¿no? Y ahí también está la trama feminista que se cruza. Porque Ivana dijo, no, compañera, ¿cómo te vas a quedar sin laburo? No me importa ni lo que pensás políticamente, ni quién soy yo. Y eso también es interesante, porque habla de otra construcción política. Eso también es político. Y habla de otra construcción política que en la gestión tenemos que atender, que es la gestión micropolítica de los cuerpos en territorio, de las tramas, de lo cotidiano, de lo doméstico, ¿no? Entonces, todo esto fue armando esa masa de curaduría afectiva. A mí me cambió la experiencia del 2015, de finales del 2015 al 2019, me cambió, ahí pasó todo, les diría. Hicimos a la propia en el Museo Nacional de Bellas Artes, una muestra de género muy particular. A los pocos meses inauguramos el primer Para Todes Tode, que es todo un viaje también, todavía sigue siendo. Y a la semanita de inaugurar ahí, inauguramos otra muestra parecida a la de Neuquén, que fue Rafaela y sus amigas, en el Museo Municipal, en el Urbano Poggi, acá en Rafaela, que lo hicimos también trabajando con una colección y de una manera absolutamente afectiva, afectadas, porque pensamos en todas las amigas de Rafaela, de la ciudad de Rafaela, del nombre de Rafaela, las artistas que hay en ese museo, las obras de artistas que son increíbles. Ese proceso a mí me hizo ver la luz, me sacó de ser una curadora cabeza de termo, historiadora del arte, así como que, bueno, el relato, el guión, el objeto, la distancia con el artista, que el artista no entra a la sala cuando estás montando, porque es un bardo el artista en sala, porque nunca le gusta dónde lo pones, porque, ¿no? Entonces, esa cosa de la dinámica de los vínculos, que nosotros, no era mi experiencia para nada, ¿no? El primer Para Todes Tode se hace, el Centro Cultural Haroldo Conti, a partir de juntarme con los trabajadores, porque a mí me convocan los y las trabajadoras de ese espacio. Entonces yo me senté y le dije, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué hacemos? La curaduría sería como esto. ¿Qué quieren hacer? ¿No? Explicar un poco primero cuál sería la metodología sugerida y después ver qué íbamos a hacer, ¿no? Y salió este primer Para Todes Tode, que fue absolutamente transformador, porque me puso en otra sala, en otro concepto de sala, fundamentalmente con otros, ¿no? Podríamos hablar horas del primer Para Todes Tode, curaduría afectiva habla un poquito, curaduría del fin del mundo habla otro poquito, y hay montones de charlas que fuimos dando, ¿no? Sobre esa experiencia. Pero lo interesante era que, paralelo a que yo venía hablando de curaduría afectiva, que era una curaduría que se apoyaba sobre todo en la teoría de los afectos y de la afectividad, empezaba a pasar otra cosa, que Celes tiene mucho que ver en que yo me haya dado cuenta de esto, que tiene que ver con la afectación, no solo con la afectividad. Es decir, con cómo yo en ese proceso devengo otra y viajo mundos posibles y dialogo con mundos posibles. No me convierto en una llevadora de lo que le pasa a los artistas. No es una cuestión de visibilizar, menos una cuestión de incluir. Es una palabra que a mí inclusión es una palabra que a mí me cae muy mal, porque ¿quién soy yo para incluir a nadie? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo yo? Las cosas donde incluyo, meto a alguien y elijo quién es, ¿en función de qué? Entonces, yo me daba cuenta que la incluida era yo, en rigor, que la que empezaba a ser sujeto de otras inclusiones, y ahí está lo de la afectación, era yo, ¿no? No vamos a desarrollar todo esto capaz, pero sí pensar desde ahí que no había otra manera que trabajar colectivamente y que trabajar colectivizando, no sé si solamente colectivamente, sino colectivizando. ¿Por qué hago la diferencia? Porque si nosotros decimos lo colectivo, no sé, somos un colectivo, ya tenemos una base de intereses o de objetivos comunes. El colectivo feminista busca determinadas, ¿no? Ahora acaba de ser el 3J, ni una menos, hubo un consenso de temas que se iban a pedir. O sea, ya somos un colectivo, en tanto compartimos eso.
Pero colectivizar significa que yo también haga entrar a esto y que entre en otra. Porque el tema no es solamente juntarme con quienes son como yo. Qué fácil eso, ¿no? Sino que yo me siente a hablar colectivizando, pensando, che, ¿hacemos algo juntos? Vos y yo no tenemos nada que ver. ¿Pensamos algo juntos? Porque a priori supongo, porque intuyo, porque siento, porque vibro, porque me dejo llevar por otra forma de construir vínculo y conocimiento, que está re bueno. Yo tengo unos WhatsApp con él, que lo conocí físicamente hoy, que no lo conocía hasta el momento del primer WhatsApp, súper amorosos, que lo escucha cualquiera y piensa, qué vínculo fuerte. Que es más, hasta afectivo y sexo afectivo, les diría también, un poco. Hay algunos toques así que yo digo, ay, qué linda onda, ¿no? Nos terminamos diciendo a darlo trolo. Y nos juntamos ahí en esa identidad posible de lo trolo, ¿no? Hermosa. Entonces, ven que son como otras maneras de relacionarnos hasta profesionalmente, porque yo soy invitada por la universidad y no tendría que decir a darlo trolo en el salón de actos ni hablando con la persona que me contacta. Entonces hay también, eso también hace la afectación, creamos lenguaje, el lenguaje propio, vamos tanteando, a ver qué onda, nos stalkeamos, a través de los WhatsApp también nos stalkeamos un poquito, ¿no? En curaduría afectiva hablo de la piel de proxy, porque hay una piel que tiene que ver, era el proxy en ese momento, ahora es otra cosa. Son muy jóvenes, con los protocolos. O sea, toda la afectividad que se puede generar en las redes, en lo digital, en los WhatsApp, ¿no? Cómo hay que construir por todos lados e ir armando. Yo cuando hablo siempre me voy por las ramas, vivo en las ramas, no, es un problema. Cuando doy clase ni les cuento lo que soy. Empezamos, ¿no? Empezamos ahora y... pero bueno, eso es lo que se me ocurre decir ahora para abrir y hablen ustedes, che, que ya hablé un montón. Sí. ¿Qué significó acercarte a Quequena? Sí, bueno, mi nombre es China, China Januzzi o China Maid en las redes, China Made también. Como contaba Quequena, yo en ese momento, vivo en La Plata hace mucho tiempo, soy azul, tenía un espacio en Barrio Hipódromo, que es un barrio que queda por fuera de la ciudad, atrás de las vías, y tenía un espacio que lo llamábamos galería, espacio de arte, de encuentro, que también se llamaba Cariño. Yo empiezo con el proyecto editando fanzines, esa fue como mi primer acercamiento al texto, y empezamos a trabajar con artistas, con muestras, y de repente entramos en una lógica que no nos gustaba, que nos parecía incómoda, no nos gustaba que nos preguntaran si podíamos curar una muestra, o también lo que nos pedían esas personas cuando iban al lugar. Era un lugar donde nosotros creíamos que era de amigues y estábamos dispuestos a aprender y a compartir y también a compartir lo que sabíamos hasta ese momento. Y de repente había algo que nos parecía bastante incómodo, y de repente conozco a Quequena por amigos en común, por redes, porque también participó bastante del Museo Petoruti de la provincia, y ahí dije, bueno, acá hay algo, ¿no? Acá está pasando algo. Entonces la llamé, ella no estaba en Buenos Aires en ese momento, le digo, Quequena, mirá, soy de La Plata, me gustaría editarte un libro, yo vengo trabajando en el mundo editorial. Me dice, bueno, dale, la semana que viene llego, voy a tu casa, ¿estás? Tipo, sí, re obvio, como, bueno, no, me tomo el tren, voy. Y ahí, digo, también ella llegó para decirnos un poco esto que estaba diciendo, ¿no? Que en la afectividad y en la amistad también se trabaja, también podemos hacer todo juntos, podemos ser amigas, podemos conocernos, podemos ayudarnos, podemos trabajar, y eso fue muy revelador. Y no por nada, ella también fue el primer libro. Yo venía editando fanzines y Curaduría Afectiva fue el primer libro, que era también un desafío porque era medio un Frankenstein, creo que es un Frankenstein,
Y eso también nos gusta de la editorial, digamos. Siempre estamos en los bordes, siempre estamos afuera. Ahora Cariño también es librería. Está en Villa Elisa, que es un pueblito o un barrio por fuera de La Plata, de la ciudad. Y lo que nos interesa básicamente es eso, mostrar otras voces, hacer visibles otras voces, otras maneras de editar, porque como dice Quequena, bueno, en un momento yo quería trabajar de otro modo en la sala. Bueno, nosotros queremos trabajar de otro modo en el mundo editorial. No queremos editar el libro que dicen que hay que editar o editar como dicen que hay que editar. Queremos escribir como queremos editar como queremos, con las posibilidades que queremos, y también todo se hace muy desde la amistad, desde la cercanía, desde el encuentro. Quien puede edita, quien puede lo lee, quien puede lo diseña, y así se van construyendo esas nuevas formas que vamos aprendiendo todo el tiempo, porque también lo que habíamos aprendido y lo que creíamos que había que hacer era otra cosa completamente distinta. Y todavía seguimos en esa, ¿no? Como una experimentación constante, tomando un montón de riesgos, también aceptando un montón de críticas de como, bueno, fíjate, estás editando no sé qué cosa, bueno, no sé, hago lo que puedo, como quiero, y lo que me sale también desde el encuentro de Quequena, que también me abrió, como, che, mira, me parece que esto va por acá, de forma, sí, vamos, dale, es como un sí constante que también nos hace tropezar, pero sobre todo nos hace aprender un montón de cosas. Yo lo que quería decir en base a lo que veníamos hablando con Quequena, con Ana, y sobre todo lo que, gracias, decís vos, China, que me parece muy increíble, es que desde los afectos, desde esta cuestión de la afectación de la amistad, lo que hacemos, creo que muchos de los que estamos acá, es poner en crisis de una manera tal vez más, no sé si natural, más fluida, si se quiere, patrones hegemónicos que son terribles. Entonces, hacemos lo que queremos, ¿no? Es un grito que me parece que hay que reivindicar, y que más allá de la urgencia, la misma urgencia que tiene tu libro, Quequena, y me parece una urgencia maravillosa, poder plantear crisis sobre ciertas cuestiones, que es lo que está bien, que es lo profesional, que es una curaduría bien hecha, que es un libro bien editado, que es una muestra bien curada, ¿no? Entonces, el poder estallar todos esos lugares que en general vienen de afuera, que son impuestos, que muchas veces son modelos hegemónicos que ni siquiera se trazan en nuestras tierras, bueno, desde el afecto, desde el amor, desde tomarnos un mate, un vino, encontrarnos, cohabitar un espacio, ¿no? Y me parece que eso es este modo de habitar el territorio, de cohabitar el territorio que proponen los libros que ustedes están editando, pero sobre todo las prácticas de Quequena y las prácticas donde muchos otros estamos inscriptos. No sé si nos querés contar algo. Me gusta mucho esta diferenciación que vos haces, Quequena, entre prácticas y arte contemporáneo. ¿Qué momento? Yo dije que no iba a hablar, no iba a decir nada inconveniente. Sí, eso es una cosa interesante porque hoy las prácticas artísticas están revalorizadas, pero cuando empezamos a pensar esto, que te diría que fue cuando empezamos a laburar con artistas mujeres, viendo la cuestión económica de por qué las mujeres cobraban tanto menos, cosa que para mí fue invalorable conocer a Ana Gallardo en el 2010 y empezar a laburar juntas, porque Ana era la que me traía la data precisa y me decía, no sabés, estuve en tal reunión con coleccionistas y fulano, mengano y sutano vendieron el triple que nosotras, el valor de lo que se movía, ¿no? Más allá de cualquier juicio que ya no lo tenemos, porque si algo hemos logrado hacer es discutir ese canon. Ya no tenemos el canon, por suerte, pero en ese momento estaba el canon de la historia del arte y el canon de género y el micromachismo del valor que se le pagaba a una artista mujer. Entonces, a partir de ir discutiendo eso, yo empecé a pensar, inclusive hice cuentas, 2007, 2008 hice las cuentas. Después volví a hacer las cuentas en el 2014, 2013, 2014. La cantidad de gente que yo conocía que era artista y la proporción que estaba en ferias de arte como Arteba. Y era del 3%. Solamente el 3% de los artistas que yo conocía estaban en Arteba. Es decir, eran artistas que estaban valorizados por el mercado. Entonces ahí empecé a pensar, bueno,
Hay un arte de mercado y bienvenido sea, y que la gente venda. Si alguien le puede sacar $20.000 a alguien, y es una amiga mía, me parece bárbaro. Para adelante, amiga, y amigo también. Pero también había toda una otredad que había que atender, que era, ya les digo, 97%, que había que pensar su trabajo, porque su trabajo también era arte, que yo empecé a llamar práctica artística. Empecé a decir, bueno, voy a laburar con la práctica artística. ¿Por qué también? Porque pasaba que no nos llaman a nosotros, todavía hoy pasa, no nos llaman a nosotras para ver qué es arte. La institución no nos dice, che, vení a ayudarnos a saber qué es arte y qué no es arte. Llaman al mercado, quien dice qué es arte y qué no es arte, y más en Argentina de una manera terrible, es el mercado de arte, que tampoco sabemos quiénes son, o sí sabemos quiénes son el mercado de arte, ¿no? Pero a priori no se sabe, está encima oculto, porque si estuviera evidenciado y fuera una política, yo también podría entenderlo y dialogar y generar material para hacer crítica y para pensar con ellos. Una zona muy opaca de donde se cuece la legitimidad. Exactamente, entonces eso es muy violento. Entonces a partir de ahí empecé a pensar que había lógicas de mercado y lógicas nuestras que tenían que ver con discutir las posibilidades de enunciación, ¿no? ¿Quién puede enunciar, quién puede producir y decirse artista? Porque aparte, entre ese 97 de mis amigues, había mucha gente que me decía, no, yo tengo mi casa llena de obra, no quiero hacer nada más. Ya no quiero más, yo ya no soy artista, yo ya tengo ganas de quemar todo, todavía lo escuchamos, ¿no? Porque bueno, yo no voy a ser nunca artista, porque nunca voy a entrar. Entonces, empezar a poner el acento en la práctica y pensar que esa práctica artística tiene también otra forma económica de circular, porque no es que estamos en contra de la economía. Queremos una economía, y en eso creo que coincidimos todos acá, justa, social, solidaria, comunitaria, que atienda qué quiere la comunidad. Y así hicimos un montón de experiencias pensando la práctica artística y otras lógicas económicas posibles, ¿no? De intercambio, de circulación, de trueque. Creamos un programa de primeros coleccionistas en el 2017, que estuvo buenísimo. Yo con mi compañera tenemos una colección de arte, de obras de artistas mujeres, que se llama Red Tesoras, que es pública. Todo el mundo sabe qué obras son. Yo no oculto nada, no blanqueo guita. ¿De dónde viene? ¿Cómo adquirimos cada una de las obras? Es público, está en un catálogo que lo cuenta. Y eso es como que todo el mundo me dice, pero vos decís lo que tenés. ¿Y cómo no voy a decir lo que tengo? ¿Qué problema tengo en decir lo que tengo? Al revés. Nos ponemos todos en valor, porque es un ponernos en valor desde la práctica, desde el hacer. Y hay una cosa hermosa que dice, que tiene que ver con el decir, ¿no? Porque esto también lo venían diciendo muchos. Pero hay una cosa hermosa que dice una feminista de Colonial que queremos mucho, se llama María Lugones, que María Lugones dice, no voy a decir nada que no practique. Tómenlo para la gestión, anótenlo en un papelito y tómenlo como algo para decirse todos los días. No voy a decir nada, no voy a escribir nada, no voy a teorizar nada que no practique. Entonces, está bien, genial, todo el mundo habla de práctica artística, todo el mundo habla de federalismo, todo el mundo habla de género, de disidencias. Bueno, pongámoslo en práctica eso en la micro cotidiana, porque todavía seguimos pensando que hay artistas que se merecen vender tanto por su obra, que se merecen tener exposiciones. Todavía seguimos pensando meritocráticamente el mercado, y eso es un criterio de mercado, porque la meritocracia viene de lo más rancio del mercado neoliberal, que creo que a ninguno de acá nos benefició, sino todo lo contrario, nos destruyó. Por ahí están diciendo algo. No, pero ahí sumo en esto que vos decías de tus amigas que dicen, ¿qué hago con esto? Ya no soy artista, quemo todo, me harté, digamos, porque hay como, son kippels a lo mejor, que ahora contara un poquito de eso. Es
¿cuánta gente escucho, cuántos artistas decir, yo no vivo del arte porque no venden en el mercado? Como si dar clases, como... todo eso no es vivir del arte. Vivir del arte solo acceden unos poques que están en el mercado del arte y el resto somos como aprendices o personas que aspiramos a no sé qué. Entonces digo, ¿cómo afecta nuestras autoestimas y hasta nuestra posibilidad de hacer? Porque cuando uno todo el tiempo se expone a esos sistemas de validación y queda excluido, en un momento es difícil hacer. Y yo ahí siento que es lo interesante y la potencia de tus propuestas, porque vos tratás de reconstruir eso a través del encuentro con otros, ¿no? Que ese sería, ¿no? Vos decís, la conversación es el camino, ¿no? Este cohabitar, encontrarse, hacer, inventar con otros, sería como un otro camino para redescubrir la potencia de nuestros haceres, de nuestros pensares, de nuestros sentires. Totalmente. Y bueno, y en eso, contanos un poco de los campamentos, quiero saber. ¿Qué pasa en los campamentos? Bueno, también pensando, cuando te pones del lado de la práctica, empezás a buscar formas donde esa práctica se puede compartir y se puede colectivizar y se puede debatir con otros. Porque también si todos hacemos una práctica educativa, artística, curatorial, museística, bueno, empezaron a surgir el primer cuestión que tiene mucho que ver con el Para Todes Todes fue el campamento de Río Gallegos, donde nos quisimos correr de la lógica de la residencia. Porque la residencia está muy, muy bonita, pero es como una salvación personal, individual. Yo voy con mi proyecto a un lugar soñado, no sé, me voy a las colinas de Glasgow a escribir una novela y miro los acantilados y veo el verde y el frío de Glasgow y pienso en los mineros y escribo una novela maravillosa y pago una fortuna. Y eso es un placer, un goce netamente personal, que también es inaccesible, porque es una cuestión de clase, ¿no? Hay que tener plata, poder viajar. Entonces nosotros queríamos romper la lógica de la residencia donde cada uno lleva su cosita, o de la clínica de obra misma. Yo di muchos, y laburé mucho dando clínica para el fondo, para el CFI, y quería romper esa lógica. A mí ya estaba harta de tener que hablar con cada uno y de decir algo de cada uno, que aparte no se me ocurría. Me empezaba a pasar que decía, no me pasa nada, no se me ocurre nada que decirte porque lo que te puedo decir yo no lo creo. Entonces ni para comer me sirve esto ya. Entonces empezamos a pensar el campamento como una instancia de laburo colectivo, en territorio situado, porque vamos a Santa Cruz y aprendemos de Santa Cruz, donde nosotros vamos a escuchar lo que somos y tenemos que convivir. El requisito del campamento es la convivencia. Tenemos que cocinar, tenemos que juntar dinero para comprar la comida. Ese juntar dinero es según cada quien puede poner, según lo que cada quien consigue. Es una situación de aprendizaje y es una situación de producción. Medio les diría extraterrestre todo. Ahora voy a llegar al último campamento y van a ver. Totalmente extraterrestre porque es una situación casi de trance, de afectación. Es un ataque de mundos, diría la doctora que está acá sentada al lado mío. Es un ataque de mundos que me invade porque yo aprendo de él, de ella, me rozo, cambio mi manera de pensar, siento afectos muy extraños en el cuerpo. Me estamos grabando, ¿no? Espera. Lo voy a decir. Bebemos, decidimos que una de las cuestiones es juntarnos a comer y beber y esa es la acción. No es que estamos viendo cómo de acá saco algo para la obra que quiero hacer. No hay obra. Sin embargo, hay muestra. Hay una muestra, porque no necesariamente necesito obra para hacer una exposición. Esa es otra de las cuestiones que discutimos. El primero fue Río Gallegos en el 2019, vino la pandemia. El segundo fue en Coronel Suárez, en Provincia de Buenos Aires, en 2021. El tercero fue el que para mí es el más grosso, y ahí está siendo grabado, estoy en problemas ya, pero no importa, que fue Aprender del Chacú, en Resistencia, cómo procurarnos artefactos comunes de abrigo, memoria y alimento. El cuarto fue en la costa riojana el año pasado, y el quinto fue ahora en enero,
que no se llamó campamento, se llamó encuentro, pero fue más o menos lo mismo, en Victoria, Entre Ríos. En cada campamento trabajamos con ejes situados del lugar, ¿no? Entonces, no sé, en La Rioja fuimos a visitar a Doña Frescura, que es una telera textil, una artista textil, y anduvimos con un pintor que hay allá también, muy importante, aprendiendo cuestiones, el primer gesto del grabado, el primer gesto de la cerámica, porque aparte al mismo tiempo lo que sucede es bien específico de la práctica artística. Si bien los tensionamos, están los lenguajes de las artes visuales, no es que está la música, y está la música, hay gente que hace música que está ahí, ¿no? En Chaco trabajamos con la masacre de Napalpy, que justamente el año pasado se hicieron los juicios de lesa humanidad por esos crímenes. Entonces nos metimos en Colonia Aborigen y nos llevamos eso, y eso fue una afectación tan fuerte que esa noche fuimos un sábado a Napalpy. Cuando volvimos, decidimos cómo digerir todo eso comunitariamente. Y decidimos que en vez de drogarnos, que hubiera sido una solución aceptable para bancar toda esa tristeza, nos íbamos a draguear. Íbamos a tomar las prácticas de un colectivo que es muy cercano y al cual la mayoría de los que estábamos ahí pertenecemos, que es el colectivo LGBT, y nos íbamos a draguear como nos enseñan las hermanas travestis trans, íbamos a salir a la calle dragueadas. Y nos montamos en el Parque 2 de Febrero, donde se hace la Bienal de Esculturas, y Resistencia se vuelve tan internacional, sobremodernizada, sobremoderna y crisol de razas. Bueno, fuimos ahí a hacer una dragueada impresionante, un fiestón, sacamos un parlante, una heladera llena de Fernet y Coca, fue una fiesta. Esa. Y con esa lógica de decir, en vez de hacer ese ritual de duelo llorando, o hacer ese ritual de duelo como sea, vamos a hacer dos cosas. Vamos a draguearnos esta noche, bailar y que salga lo que tenga que salir, y vamos a, ya al día siguiente y al otro, nos metimos en el Museo Provincial, ocupamos una sala, acampamos en una sala y armamos una muestra con todo eso. Y fue una muestra que en contextos normalizados, disciplinares, heteronormados de producción curatorial, a mí me llevaría un año de laburo. Tan contenta me quedé con esa muestra. Fue impresionante lo que pasó en la sala del museo. Y decidimos con la directora del museo de ese momento, con Andy Heath, que esto iba a durar una semana. Que no queríamos hacer, porque tampoco es que queremos hacer una muestra con lo que vivimos. Lo que vivimos no es para una exposición, che. No, lo que vivimos es lo que vivimos, que tiene que ver con qué mundo queremos habitar y queremos construir con otros. No da para que yo haga la obra de la poética del yo, de la no sé qué. Y así fue, ¿no? Duró, y todavía sigue esa muestra, porque sigue circulando, yo la traigo ahora acá, están los libros, está en la producción que cada uno se llevó, multiplicó. Entonces, para que se vea qué es lo que pasa en un campamento. Y en el quinto decía esto extraterrestre porque uno de los ejes que elegimos laburar en Victoria, Entre Ríos, fue el Museo del OVNI. Y fue maravilloso porque fuimos a reunirnos con estas dos mujeres que lo llevan, que nos hicieron una capacitación sobre el museo, la Simondini, Andrea y Silvia, y fue genial porque nos contaron toda la historia de por qué Victoria, acá enfrente, ¿no?, es uno de los lugares con más experiencias extraterrestres, ¿no? ¿Por qué? Y nos terminaron diciendo, hay que elegir creer. Y fue genial, ¿viste? Yo le tenía ganas de decirle, ¿no te querés venir a militar a mi orga? Para acá, venir a militar conmigo, de este lado, que este año tenemos elecciones. Porque era impresionante lo que nos transmitieron y con lo que nos quedamos de la experiencia, ¿no? Que había que elegir creer, y que había que elegir creer colectivamente, ¿no? Había un montón de cosas más que dijeron, que súper políticas con los ovnis, que aplican a todo. Pero eso fue una cuestión. Y la otra cuestión que fuimos a buscar y sobre la que investigamos fue el carnaval, por supuesto. Caímos en carnaval y nos mandamos al carnaval.
nos metimos en el río, hicimos un montón de cosas sumamente afectadas y todo lo que pasaba comiendo, metiéndonos en el agua, interespecies, tuvimos mucho laburo con los animales del lugar, con un caballo, con una gata que vino a parir, con los perros que venían a dormir con nosotros y dormían, entraban a las cabañas y a los lugares y dormían con nosotros, ¿no? Toda una experiencia de afectación bien situada. Creo que también es eso, frente a un arte contemporáneo absolutamente desterritorializado, que funciona acá en Shanghái, en un documental de Netflix, en un podcast, bueno, situarnos, volver a situarnos en nuestros territorios y que lo que nos pase sea absolutamente situado y esté desde el cuerpo y desde el cuerpo con otros. Eso es un poco la cosa de los campamentos. Sí, por cualquiera. Sí. ¿Quiere? Que la ronda es circular, así que... Caro, ¿quieres decir algo? Te hago entrega en este ritual. Ay, pero es un poco de mucho. Venga. Para romper un poco. Bueno, me siento un poco intimada y obligada. Esto no sé si está bien. O sea, sería como la excepción a la regla. Bueno, feliz de estar acá y compartir y atravesar la virtualidad que muchas veces es la que nos sostiene y con la que nos comunicamos. Buenísimo ver acá también a alumnas de gestión, porque me parece que... ¿Esto sirve de algo? ¿Este micrófono? Ah, listo, bien. Bueno, a Kekena yo la conocí la conocía por redes, su trabajo, y la conocí personalmente en el Chaco, en Posadas, en una mesa donde nos estaban dando el catering para todo un encuentro donde había cocido, chipa y vellú. Y ahí, bueno, ya empezar a intercambiar, hablar de la comida local. Era un encuentro con el Ministerio de Nación y todo el gran norte argentino para desterritorializar Buenos Aires con su hegemonía, ¿no? Me parece que lo importante, y no es casual, que Kekena, cuando habla de sus viajes y toda su experiencia, fue por fuera de Buenos Aires, ¿no? Me parece que resaltar que Neuquén te abrió los brazos, lo que significan los campamentos. Yo, siendo porteña y habiendo vivido en Paraguay, hace poquito estoy acá en Rosario, de alguna manera sé que a veces es un poco, no sé si cae del todo bien, pero lo primero que le digo a los alumnos es, bueno, Rosario tiene mucho que ver con, y esperan Buenos Aires, y digo, no, con Asunción. Y es como que rompo la mirada que hay, ¿no? Y bueno, mirar, nada, solo para sumar algo, ¿no? Como mirar el río Paraná hacia arriba, en lugar de hacia abajo, es una decisión política y también que está atravesada por lo artístico, y creo que en parte tiene que ver con la curaduría afectada, ¿no? ¿A quién permitimos que nos avale, ¿no? Y desde dónde, que esto tiene que ver con cariño editorial, ¿no? De ¿y por qué no? O sea, si así no se puede hacer, ¿y por qué no? ¿Quién dijo que no? Hagámoslo. Después se aprende y bueno, no sé. Seguí. Vos vas a ser la que va a imponerla. Pero estaría bueno que participen también para sumar. No, yo me ponía a pensar, vuelvo a insistir, el tema de el vínculo entre curaduría y gestión. Eso por un lado, y otro, que estamos en ronda en una universidad, ¿no? El tema de lo académico, qué te ha significado a ti, cómo tu publicación tiene momentos muy académicos y de repente delirantes que nos sacudes y nos... Bueno, todo eso que estabas entendiendo perfecto, subrayando y anotando en un cuadernito, ahora es una historia de amor confusa,
Eso me gustaría también que nos compartas, Kekena. Bueno, sí, el proceso de escritura para mí no tiene límites. No hay límites disciplinares menos que menos, ¿no? Disciplina, sabemos de dónde viene la palabra. Por eso ni siquiera yo soy extradisciplinar, yo soy indisciplinar a full y lo pongo en práctica, y también en la vida académica lo soy. Soy docente universitaria, tengo vida académica y últimamente me llaman a hablar en congresos y esas cosas, así que imagínense lo que se produce. Yo siempre digo que tengo como 3 lugares donde desarrollo las prácticas. El aula es uno, la sala de museo es otro, y el tercero es la calle. O sea, soy docente, soy activista, militante, no tengo ningún prurito en decir que soy militante, que también es la política pareciera que ahora es mala palabra, ¿no? Y también soy curadora, y también soy gestora, porque para mí la curaduría y la gestión son inseparables. Yo no sé hasta dónde no administro recursos, plata, consigo plata, ayudo a que el artista consiga plata para poder hacer una obra que quizás curo yo o no. Quizás me dice, mira, ayúdame porque yo voy a decir que estoy trabajando con vos. ¿Puedo? Pero sí, lo que necesites. Porque lo que sea para conseguir que vos hagas tu deseo, porque acá está el factor común que hace que la curaduría y la gestión también se unan, que tiene que ver con las políticas de deseo. Para mí la curaduría es una energía, una potencia posible que me lleva a producir algo colectivamente, con otros. Entonces no es más que un camino capaz, no sé qué es. Igual que la gestión. No es que yo digo, yo soy curadora, vos sos gestor, acá no te metas, esto lo hago yo, esto me toca a mí, esto te toca a vos. Hay un continuo. De la misma manera que también soy montajista. Si tengo que montar, hemos hecho montajes enormes en los museos, porque no alcanza, porque no llegamos, todos. Y también tengo muchas fotos barriendo los museos, ¿no? Famosas. O haciéndole cococho a una galerista o a una coleccionista, también tengo esas fotos. Llevando la UPA por algo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para mí no hay mucho límite entre la curaduría y la gestión. Creo que son laburos hermanos, que hoy los límites se han borrado, que los coleccionistas son gestores, que los gestores son curadores, que los artistas son coleccionistas, que estamos trabajando más con un sentido de comunidad que de campo, en el sentido burdiano, estructuralista, ¿no? De campo artístico. Ni siquiera de escena. A mí me parece más interesante pensar en una comunidad, porque el modelo no es tanto el modelo de la colaboración, sino el modelo de la agencia, ¿no? ¿Dónde termino yo y empieza la práctica del otro? Todo lo que yo haga para que al otro le vaya bien repercute en el total. Entonces, desde ese punto de vista, yo me siento absolutamente gestora y me siento absolutamente curadora. Nosotros en curaduría afectiva, digo nosotros y soy yo, ¿no? Pero bueno. Todos tus personajes. Hablas en plural, digo. No puedo decir yo en curaduría afectiva, no me sale, ese yo porteño no me sale. Nosotros, o nosotres, o nosotras, en curaduría afectiva arriesgamos una definición de curaduría porque era una de las cosas que me pedía. Me pedía la Popu, me decía definición. Bueno. Pone fecha, por fecha. Entonces, bueno, sí, está bien. ¿Quieren una definición? La curaduría afectiva es una energía específica que insurge, emerge, territorializando deseo. ¡Wow! ¿Viste? Se encendían los encendedores, se prendían los celulares. ¿Quieren una definición? Ya se tranquilizan, así pueden ver que, aparte es bastante inofensiva el planteo. Entonces, hay una definición de curaduría afectiva. Hay una definición de territorializar deseo que tiene que ver con, ¿sabés que no me la acuerdo exactamente? Hacer emerger circunstancias individuales y o colectivas por los cuales logramos imponer o reponer enunciados otros a partir de la potencia de la enunciación. Una cosa así es. Siempre digo yo que se la afané a Guattari. Es algo que Guattari explica sobre la subjetividad y sobre los agenciamientos subjetivos, ¿no?
en un librito que se llama Caosmosis. Búsquenlo, léanlo. Está bueno Caosmosis. Es medio que no se entiende nada, pero mejor. Claramente. Miren si tuviéramos que entender lo que... Yo me la paso diciendo que estoy podrida de los hombres que escriben para que los entendamos, y le voy a pedir a Guattari entenderlo. No, por fin, loco, me arrimás algo que me sirve para algo. Entonces, hay definiciones de curaduría, hay definiciones de gestión, y en el mundo académico tengo la suerte de trabajar en una universidad privada. Pasé por muchas universidades, pasé por la UBA, pasé por la UNA, pasé por un montón de universidades públicas. Me encantan todas las universidades, y trabajar en una universidad que cree en mí, que elige creer en mí y que me dice, hacé tu magia, ¿no? Hacé tu magia, esta es la comunidad y los valores de la universidad, hacé tu magia. Y yo ahí puedo armar, ahora estamos dando con las compañeras una diplomatura en Perfo, Arte y Afectos, que atraviesa todo, ¿no? Hablamos muchísimo de gestión. Y está buenísimo, buenísimo que haya carrera de gestión, por fin, porque así también nosotros llegamos o tenemos esos espacios de diplomatura donde ya hay un común sobre el que discutimos, porque hay mucha gente aparte que quiere ser gestora. También hay mucha gente que quiere ser curadora. Y también esta cuestión de la curaduría afectiva es posible porque la curaduría se democratizó, se socializó, está lleno de pibas curadoras con perspectiva de género. Está llena de pibas, pibes, pibis, gestores, porque hemos hecho carreras de gestión, que se dan cuenta que la gestión cultural es también un lugar de encuentro, una fiesta, es una profesión posible, que hay una economía en la gestión cultural maravillosa. Es un lugar político. Es un lugar de hacer teoría también. Exactamente, es un lugar que nos permite, situado, porque la gestión si no es situada, si hay una actividad cultural que es situada, la gestión. Si yo no hago gestión situadamente, no puedo hacer gestión, no consigo guita, no pienso en políticas, se apoya en políticas posibles, en micropolíticas posibles, y esas son situadas siempre. Tengo que conocer, no es lo mismo hacer gestión en Rosario que hacer gestión en Sydney, ¿no? Hay algo del orden de lo situado que determina. La curaduría también. ¿Será que la gestión es lo que habilita a territorializar la curaduría? O sea, ¿será que el salir a tener que gestionar es lo que permite de repente desplazarte y decir, nosotros hacemos una campe, vivimos una experiencia, hay una práctica artística, pero no hay una muestra, pero hubo un proceso de curaduría, hubo un proceso de gestión? O sea, no sé, me parece que tratando de entender también cómo se vinculan las dos prácticas y dónde entra la parte indisciplinar, por así decirlo, que las mezcla, pienso que la gestión es lo que posibilita que de repente tu práctica curatorial salga del museo y se produzca en otros lugares, ¿no? Y entonces el acampe pueda existir y pueda existir la comida, la bebida, la fiesta, qué sé yo, no sé, también saliéndote de ese marco institucional. Sí, perfecto, está bueno eso de la gestión. Y porque, bueno, ustedes son estudiantes de gestión, para mí la gestión tiene que ver con la gestión de la resistencia. Quien gestiona porque lo que hay quizá no lo representa. Entonces, bueno, yo quiero que haya también esto otro. Y lo gestiono yo, me gestiono mi deseo, nuestro deseo, en un centro cultural, en un espacio cultural, en la calle, en una muestra, en un bar, me gestiono un concierto, me gestiono. ¿Por qué? Porque lo que hay no me contiene. Está buenísimo, pero me falta algo. Y tiene que ver eso también con una política del deseo, ¿no? Con un decir, con una política posible. Desde ese lado, pero me parece genial, me parece que te diría que la gestión es buena parte de la madre de lo que podemos generar, ¿no? Es muy materna mucho la gestión. A mí me ha maternado siempre la gestión, con los delirios, ¿no? Quiero hacer un campamento. Che, secretario de Cultura de Río Gallegos, quiero hacer un campamento. ¿Qué? ¿Qué necesitas? Esto, bueno, a ver, tranqui. Te conseguí un club, ¿te sirve? ¿Tiene agua caliente? ¿Tiene esto? Bueno.
Y después llamarme y decirme, y la gente del club se copó tanto que va a hacer pastafrola todos los días, ¿no? Y el vecino de al lado se copó tanto. Entonces yo digo, qué genial, es como mi vieja, ¿viste? Me dan de comer, nos abrazan, no nos conocen, no saben de dónde vamos. Entonces digo, esto de maternar o saternar, vamos a incluir también a los padres en esto. Esto de saternar me parece súper potente en la gestión. Haciendo un paralelo así medio a lo bruto, a lo bestia, en esto de que la gestión tiene del cuidado, ¿no? Y como la curaduría tiene este lugar más heteronormativo del autor, del texto, de la importancia, y la gestión es estar barriendo también para abrir, es vender la cerveza para gestionar, es cuidar al otro, ¿no? Y ahí me parece que está buenísima esa tensión que se da entre curaduría y gestión, que es lo que venimos hablando, porque parecieran, como decía, bueno, hasta acá es la gestión, hasta acá el curador, acá me toca, acá vos. Y en realidad, de vuelta, son imposturas totalmente ajenas a nuestras realidades, y eso también es pensar situado. ¿Cuáles son nuestras realidades? Nosotros estamos trabajando así, tan en estos campos, acá el curador, acá el artista, no, todo eso está mezclado, está en juego, está afectado. Y en ese sentido me encanta como tensionar estas dos ideas y un poco arrebatarle a la curaduría, ¿no? Desde la gestión. Que también pensaba esto de la fiesta y el museo, ¿no? Y pensaba en una palabra bastante vieja y afrancesada que es vernissage, ¿no? Sí. Que el vernissage es también la fiesta, digo, de las instituciones. Entonces ir a tomarlas, a lo mejor ahora sin champán y con fernet con coca. Pero bueno, también disputar esos territorios, y eso es algo que me parece súper interesante de tu propuesta, que es inventar nuevos modos, pero también habitar de otras maneras los dispositivos que tenemos. Y eso me parece que también en una universidad nos permite sentarnos en ronda. No, y que al decir esto también se me ocurre que si hay dos instituciones absolutamente moderno-coloniales en las que vivimos, yo me paso todo el día en la universidad y el museo. Y son dos dispositivos moderno-coloniales terriblemente moderno-coloniales. Pero también al mismo tiempo son lugares de emancipación. Por eso tienen esa potencia y por eso seguimos estando totalmente, desde acá que somos los colonizados, está buenísimo lo que decís, Georgie, nosotros tenemos que pensar que no hay otra que seguir disputando y gestionando nuestros mundos con estos mundos que están acá, en este lugar, miren lo que es este lugar, porque es la contradicción y lo que los hace tan potentes. Yo no abandono el museo, yo siempre digo, yo no les voy a dejar el museo a la oligarquía, olvídense, ni las artes visuales. Sería más fácil para mí, que soy una militante, ir a tocar el bombo y chau. Pero yo no les voy a dejar estos espacios, porque son los espacios donde nos podemos emancipar todos. Y porque todavía tengo una cosa poshumanista-humanista, ¿no? O humanista-poshumanista, no sé bien. De criticar el humanismo, de criticar la humanidad como dispositivo de control, de disciplinamiento, heteronormado, especista, interseccional, todo lo que ustedes quieran, pero al mismo tiempo creer profundamente en que si estamos así, reunidos y juntos, en estas instituciones, porque no es lo mismo simplemente estar acampando afuera, si también acampamos acá, la universidad se convierte en algo para todos, que es lo que tiene que ser, donde puedan entrar todos y pensar entre todos. Por eso también, curaduría es lo primero que surgió, pero estamos pensando, algo de lo que veníamos charlando, estamos pensando epistemologías. Porque también tenemos que discutir cómo conocemos, cómo legitimamos, con qué regímenes de verdad se legitima lo que aprendemos y lo que somos, y cómo lo ponemos en circular. Y también tenemos que discutir y que producir metodologías otras, ¿no? Y también tenemos que producir historiografías otras. ¿Cómo hacemos la historia? Porque no es lo mismo hacer la historia de nosotros que hacer otras historias posibles. Entonces, desde ese punto de vista, la universidad sigue funcionando, lo académico sigue funcionando. Hay que recibirse, discutir y también dinamitar esa academia desde adentro, ¿no? Tenemos que ser, parafraseando a una feminista que queremos, que se llama Sara Ahmed, o Ahmed, no sé cómo, tenemos que ser las académicas aguafiestas. Compañeras, las convoco. ¿A dónde va? ¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere decir algo?
está Vir, está Sabi, un montón de docentes, está Cintia, de la carrera. No, hay un tema, me trajo esto que me recordó el año pasado en el taller de curaduría. Rocío está aquí, que puede contar la experiencia también. La necesidad de que haya bibliografía en el campo de la gestión que también movilice y que sea, pensemos desde las mujeres, ¿no? En su momento hicieron, ¿quieres contar la experiencia? Bueno, hola a todos. Hicimos un proyecto curatorial con mi grupa el año pasado en el taller de curaduría. El proyecto se llamó Reverberar. Con mis compañeras hicimos un relevo de la bibliografía de varias de las cátedras. Sabina fue entrevistada, Sabina Florio. Bueno, hicimos un relevo de la bibliografía de algunas de las cátedras de la carrera y nos dimos cuenta investigando y haciendo entrevistas que, por ejemplo, había, sobre todo en materias, no quiero decir antiguas, pero bueno, es la palabra que me sale en este momento, como filosofía, el 90%, no, más del 90%, el 98% de la bibliografía de esa materia, por ejemplo, que es una de las materias más antiguas, era por varones. En cambio, otras materias, como la de Sabi, había, que era Lenguajes Artísticos 1, tenía un 80% o un 75% de bibliografía de mujeres, por ejemplo. Estaban atravesadas por... Y taller de curaduría, que es el que da Ana, la investigamos a la misma Ana, y un 1%. Todo el resto era de varones. Preciado y varones. Preciado y varones, así que, bueno, hicimos Vamos a integrar, ya tenemos bibliografía nueva. Y bueno, y este año nos propusimos con la cátedra, junto con Mauro Eiras, que es el adscripto, intervenir un poco el programa y también desde el lado de la interdisciplinariedad. Por ejemplo, tanto Mauro está recibido psicólogo, pero yo atravesé anteriormente la Facultad de Psicología y, por ejemplo, propusimos a Stolkiner, a Hugo Semmelman, que son psicoanalistas. Mauro propuso a Sara Ahmed. Pusimos un poquito más de bibliografías de mujeres. Bueno, quizás una de las cosas que tenemos que hacer es salir de acá hoy con una red planeada, conspirando una red posible donde hagamos circular, no sé, un drive gigante donde todos pongamos y compartamos esos otros textos de compañeras, de compañeres, ¿no?, que tenemos, de gente que está, porque hay muchísima gente produciendo que no circula. No es que no hay otra manera, otro modo de escribir, hay muchos otros modos. Entonces, yo no sé, tiro que nos organicemos en un drive común y que pensemos una publicación, que gestionemos fondos de nuestras universidades, conjuntos y de nuestras instituciones para pensar una publicación y digamos, mirá, porque yo les diré a ustedes que somos más las mujeres y disidencias que estamos planteando textos que lo que está circulando de varones, Yo en curaduría, por ejemplo. Ya ver cuántas alumnas y cuántos alumnos tenemos, ¿no? Sí. Pero bueno, sigue siendo también, eso sería algo que podríamos ya coordinar para empezar a armar. Y está bueno eso de la micropolítica, ¿no? Como estas pequeñas decisiones, siempre recordando que la visibilidad no es algo natural, la visibilidad la construyen los modelos hegemónicos. Entonces, si son más visibles tales textos, tales obras, tales exposiciones, tales instituciones, nosotros deberemos salir a buscar, a encontrar eso otro y construir otras lógicas de referencia y otras redes, ¿no? Ahí me parece que es clave que cada una de nosotros tengamos como una desconfianza operativa, pero no una desconfianza pensando que el otro es malo, sino pensando seguro hay más, ¿no? Laburar con ese norte, seguro hay más. Entonces, ok, está este texto, está este espacio, está esta exposición, pero seguro hay más. Hagamos el esfuerzo de salir a buscarlo, porque en general lo no hegemónico es más invisible y nos requiere más. Sí, también ahí pienso con
respecto a como incentivar la lectura, ¿viste? Como librera también un montón de veces me toca pensar en eso y me parece que es un compromiso no solo encontrar nosotros otras bibliografías, otros autores, otras autoras, sino también empezar a hablar con gente que tal vez o no lee o no sabe que existe ese texto. Digo, ¿cómo hacemos para circular no solamente entre nosotros, que somos quienes accedemos a determinada bibliografía, sino a otros compañeros que por ahí no tienen la posibilidad o no se les ocurrió? Digo, che, ¿viste como a veces como, che, qué frío? Che, ¿viste que hay un texto de no sé qué que está buenísimo? ¿Te lo paso? ¿Te lo mando? Totalmente. Y eso me parece fundamental porque nos ayuda a seguir haciendo esta militancia que está buenísima, a seguir leyendo y a seguir compartiendo. A mí me viene otra cosa por lo que hay que militar, y desde las instituciones y desde la autogestión y desde el tiempo para leer. O sea, el material está, la producción está pasando. Es cierto que algunos textos están más a la vista que otros, pero no gestionamos tiempo para este deseo, ¿no? Y para mí un gran lugar colectivo o para colectivizar es la lectura. O sea, creo que leer en conjunto, ¿no?, es sumamente potente. Porque permite la diversión de ir interrumpiéndonos, permite saber que no soy la única que no entiende, permite la pregunta, la duda, ¿no? Hay algo de la lectura colectiva, y lo pienso ahora también de las instituciones que de repente programamos, ¿no? Porque hay que hacer una muestra, o hay que hacer un libro, o hay que curar, o hay que gestionar algo. Y que dentro, lo digo a quienes están formando como gestores, gestoras, qué interesante sería poner el factor tiempo, ¿no?, como un factor a tomar en cuenta al momento de gestionar, ¿no? O sea, el tiempo que quiero para leer para poder armar este proyecto, el tiempo que necesito para encontrar un autor, una autora para pensar, o sea, cómo se incluye en ese diagrama de gestión ese tiempo del deseo, y si es colectivo, mejor todavía, ¿no? Gracias. A lo que dice Analía, bueno, es como que la cuestión del tiempo es la cuestión política, de cómo gestionar el tiempo es la cuestión política clave, ¿no? ¿Qué hacemos con el tiempo? Me parece interesantísimo lo que dijiste, me parece fundamental. Sí. Bueno. ¿Alguien por ahí que quiera contar, alguien por acá? Calladas. Los que vienen de la camper. Cuéntenos para que ya queramos hacer uno. ¿Está grabando? Salió seleccionada. ¿Saliste seleccionada? Bueno, lo tengo. Bueno, yo escucho siempre atentamente a Quequena y sigo aprendiendo. Nos tocó armar, pero con unas ganas impresionantes, el campamento de Victoria en enero, Sos Barro, el primero, y seguramente ya vendrán otros. Y una de las cosas que nos cambió a nosotras que somos artistas del interior, también ese es un título, me molesta un montón, pero a la vez me gusta. Nos cambió el encuentro el campamento El Chacú, que fue en donde la conocimos a Quequena personalmente, porque ya veníamos siguiéndola en las redes y participando en sus muestras.
Y este sacudón y este abrazo que uno necesita en lugares en donde no hay gestión, no hay espacios para exponer, no hay programas culturales, están los grupos divididos, estamos mirando a ver qué está haciendo y también confundimos al espectador en ese sentido también, ¿no? Hay mucha confusión y ese gran abrazo de los campamentos, que es uno de las maneras más amorosas de reconocernos, esto de podernos reconocer, de avanzar, de investigar. Bueno, del tiempo de lectura también estoy totalmente de acuerdo. Y también esto de la gestión, que uno tiene que conocer el territorio para gestionar. A nosotros, bueno, conocíamos el territorio de Victoria, conocíamos a los ovnis y a los extraterrestres también. Entonces, No quisieron venir hoy, pero... entonces no, la gestión se nos hizo hermosa. Y les recomiendo a Rosario armar un campamento porque sería genial. Sería genial, o sea, todo esto que estuvimos hablando se haría realidad, creo. Tiramos claro, como para que salga una propuesta. ¿Puedo decir una cosita? Sí. No, que cuando empezaron a hablar de que esto de lo confuso que era leer curaduría afectiva, ¿no? Y de que no se sabe si es una novela de amor o una guía teórica, creo que, y bueno, y conecté recién con lo que decía Marisa, creo que el libro es un planteo teórico y la práctica es el campamento, ¿no? Es como el combo, el teórico práctico es el libro más el campamento, porque en el campamento... Y volviendo a este paralelismo, pasan estas cosas, ¿no? Uno llega, el primer campamento fue el del Chacú, y hay un momento de desorientación absoluta, sobre todo porque lo que hay que gestionar es el alimento y el abrigo, y entonces quién cocina, quién come, quién lava los platos, y uno diría, pero qué poco parecido a una residencia que es esto, ¿no? Porque de repente estoy caminando al supermercado, 45 grados al mediodía, y trayendo 3 bolsas de tomate, ¿Y qué tiene que ver esto con la práctica artística? Y bueno, y casualmente ahí es donde se cocina la afectividad y la afección, ¿no? Ahí se cocina quiénes somos y se cocinan ese grumo que después logramos armar una muestra en 3 días, porque la muestra soy testigo, somos testigos, se armó en 3 días una muestra que podría haber llevado 2 años de gestión tranquilamente. Entonces, bueno, hacer un campamento te da otra perspectiva del libro y el libro te da otra perspectiva del campamento. Entonces creo que ahí van en combo con esto de que campamento en Rosario. Teórico práctico, tal cual. No, tranquilo. Hola, gracias a todos. Lo tengo muy en proceso, muy a partir de lo que hablamos, pero a ver cómo puedo decirlo. Tomando inicialmente esto que hablamos antes de la amistad, que me anoté que me gusta cómo se mezclan las palabras de en la amistad también se trabaja o se trabaja con amistad, como todas esas vueltas que se pueden dar. Recién lo del tiempo me hackeó porque siento que, como, no sé, alcaldes, compañeros que estudian gestión y demás, esta contemporaneidad en la que vivimos pareciera que hay palabras que son como más, están en ciertas calles separadas, digamos, como tales palabras son más amigas. Si pienso así rápidamente y brutamente, tiempo la pienso al capitalismo, digamos, como a todo no hay tiempo, el tiempo corre, los jóvenes corren, el mundo se te va encima, entonces no hay tiempo y me encanta eso de que ponele gestión y curaduría pueden ser palabras amigas. ¿Cómo hacemos para que el tiempo se amigue con la curaduría, con el tiempo? Porque eso del tiempo para leer me resuena, digamos, no se encuentra tiempo para leer porque hay que tener tiempo para trabajar. Ayer estaba en una clase que decía, estábamos en una materia que no era amiga
con el tiempo. Y las compañeras decían, no, pero no entienden que no hay tiempo para hacer lo que piden porque hay que trabajar. O sea, era una materia que pedía horas y horas de algo que era como, y yo en esas horas trabajo para vivir. Soy estudiante y quiero cursar y tengo que vivir, y esas cosas que ahí uno no se siente con esa afectividad, y qué lindo pensar lo colectivo y el tiempo. Me quedo mucho con esa pregunta de qué palabras son hegemónicamente, ¿no? Porque todo esto que pienso, ¿no?, también es en relación a los cánones que veníamos hablando, de romper esos cánones. Entonces, pensar cómo el tiempo se puede hacer más amigas de otras palabras, porque siento que tradicionalmente está en otro lado. Y es muy... esto que también hablaba Gigi, de si vivís del arte, si tenés tiempo para vivir del arte, porque hay que tener tiempo para vivir del arte, hay que convencerse de que ese tiempo lo estás usando constantemente, en qué usas el tiempo, trabajar, todas esas, se me abrieron muchas lindas preguntas. Gracias. No sé. ¿Palabra? ¿No? No. Bien, Mirá cómo sos. ¿Cómo? Ay, me pongo colorada. Bueno, muchas gracias. Me quedé pensando, bueno, en el aporte que hacía la compañera en relación a las bibliografías. Me parece que eso es como central, pensar que para no hablar de cupo, para no hablar de paridad, sino para hablar de esa necesidad de transversalizar de alguna manera a través de la bibliografía que se elige, que cada docente piensa para su taller, para su seminario, para su materia. Eso me parece sumamente interesante y me parece una de las tantas transformaciones que la academia en algún punto se debe, que nos debemos desde estos espacios. Así que bueno, llegué un poco más tarde, no sé qué estuvieron como cocinando. Lo que propongo es que hagamos el campamento. Me parece que eso es lo que hay que hacer, así que bueno, muchas gracias. Intercambiamos con Kekena unos mensajitos para una entrevista y en una de esas sí me gustaría que comparta, pero ya lo debes haber dicho, esto que yo di como en llamar como un kit de supervivencia en la gestión cultural y sobre todo en esta curaduría afectiva que me parece que bueno, que van de la mano por cómo lo venís contando. Del kit de supervivencia. También en el libro de curaduría afectiva de Kekena aparece las cuarenchavas. Bueno, en curaduría del fin del mundo. Bueno, las cuarenchavas fueron eso, fueron la posibilidad de, no sé, yo le escuchaba a Kekena a veces en vivo. Y a veces le ponía el video en YouTube y la volví a escuchar y era eso, Kekena estaba, lo que dijo recién de María Lugones, yo pensaba en ella, lo que ella escribe, su práctica, y me parece que las cuarencharlas fueron, realmente yo lo vivencié como esto que vos estás diciendo, como herramienta de supervivencia. Estaba todo bien, ya el hecho de escucharle la voz a Kekena hacía bien. No. Bueno, gracias Vir por la nota, hermoso. Y gracias Paula por acordarte las Cuaren. Sí, en ese kit de supervivencia, las Cuaren es un hermoso ejemplo de gestión, porque nos cerraban la muestra del Para Todo Esto que nos había costado tanto esfuerzo hacer, ¿no? Estuvimos rumiando un año entero diciendo somos gobierno y hacemos la muestra de las Cuaren. Yo ya tenía todo el mundo apalabrado y bueno, estuvo exhibida una semana la muestra. Cosa que está buena también porque ahora entró en el orden de lo mítico. ¿Vos la viste? ¿Vos llegaste a verla? Ah, la primera, ese fue el primer Para Todo Esto. El segundo, en el CCK, que fue y que tenía un plan de activación que implicaba que todo ese 97% participara. Entonces era realmente, como yo digo, el Para Todo Esto de 2, el aluvión zoológico del arte entrando en el centro cultural más grande del país, del continente.
Pero bueno, las cuarencharlas fueron la manera de poder seguir sosteniendo. Yo tenía 2 exposiciones cerradas. Tenía la Bienal de Arte Contemporáneo de Neuquén, cerrada por la pandemia, y la del Paratobestode. Entonces había que bancar. Y había que bancar toda esa red que había empezado a emerger con el Paratobestode. Había que bancar que las artistas de Catamarca querían seguir en diálogo con las artistas de Chubut. Entonces, ¿cómo sostener eso? Bueno, fue una reunión así con un par de amigues y dijimos, bueno, vieron que hay una plataforma, que todos que somos docentes, que se llama Zoom, que era como también un terror. Esto de hablar por el Zoom, bueno, aprender a usarlo, hagamos por Zoom. Entonces hicimos la primera, vieron que el Zoom tiene hasta 100 personas, había 400 personas en la primera. Paguemos el Zoom vale tantos dólares. ¿Cómo pagamos un Zoom pago? Lancemos una vaquita. En 2 días teníamos pagado como 3 meses de Zoom. Y aparte de manera tal que nosotros no es que le pedimos a la gente una cuota, le dijimos a la gente, estamos juntando plata, entonces había quien ponía 1 y quien ponía 20. Y que era todo, nadie decía, che, ¿dónde aparezco? No era tampoco un mecenazgo o un crowdfunding, estas cosas, ¿cómo se llaman? Crowdfunding. Esas cosas que, sí. No era eso, era realmente una cuestión de necesitamos sostener este espacio. Y por ahí pasó todo el mundo hablando, ¿no? Con la misma matriz de gestión, las experiencias que se han contado ahí son increíbles. Entonces, y de ahí también salió un proyecto increíble que fue Contagiamos Imágenes, que era activismo de cercanía. Alberto habló de los comercios de cercanía, lanzamos el activismo de cercanía, que era salir a hacer campañas hablando del lado B de la pandemia, la situación de los docentes, la gente que estaba sola, la violencia en la calle, policial en muchas ciudades, donde te veían en horario que no se podía salir y te llevaban o te violentaban. Salir a pegarla con distintas campañas, un proyectorazo hicimos, pegatinas, los supermercados chinos, digamos, en Buenos Aires y en todo el país se llenaron de stickers, bueno, fue muy divertido, en las góndolas, rescate de góndolas, de qué había, qué no había, un montón de cuestiones. Y de ahí salió otro proyecto gigantesco que fue Cama Grande, ¿no? Que fue hacer una mesa nacional, que no le íbamos a poner mesa, porque no somos de la CGT nosotros, no éramos la mesa, sino que éramos la cama. Dijimos, no, mesa no, que es un embole, hagamos una cama donde nos juntemos a discutir todo esto. Entonces de ahí salió Cama Grande, que todavía anda funcionando y haciendo cosas, ¿no? Y me crean o no me crean, ese fue el primer gesto grande federal de producir y de conectar gente que no se conocía, de ciudades donde no había teóricamente escena de arte, ¿no? Y de ahí sale un poco el kit. Eso fue bancado amorosamente. Y ese amorosamente también es aprendido de los feminismos, ¿no? Porque los que nos enseñaron a generar espacios cuidados, a hacer del aula, de la calle, de la sala de museo, del espacio de gestión cultural, un espacio amoroso, cuidado, respetuoso, abierto, horizontal, a la gente de mi generación particularmente fue el feminismo que nos vino a traer todo esto. Entonces aprendíamos de todos lados, poníamos en juego todo, era una cosa donde era una gestión realmente transversal, donde estaba todo lo que habíamos aprendido. Dijimos, ¿qué aprendimos en estos años tan complejos culturales? Aprendimos todo esto, bueno, vamos a ponerlo en juego. Y las cuarencharlas fueron un lugar, hay un libro que lo registra, y yo creo que el kit tiene que tener esto, ¿no? La idea de que nadie podía, había mucha gente que se quedaba sola y que su único momento de estar con otros era a las 6 de la tarde cuando abría el Zoom y hablaba con todo el mundo y se decía cosas y surgieron un montón de proyectos. Surgió un proyecto de biblioteca circulante, que la gente se dejaba las cosas en una bolsa, en los museos. ¿Para qué sirven los museos? Tenemos toda una serie de cuarencharlas sobre los museos, donde pensamos estrategias de cómo convertir el museo en un lugar, desde el Museo de Luminé, que hizo una huerta para toda la gente, hasta, porque aparte era en espacio abierto, entonces se podía hacer huerta y hacer circular semillas, cosas que tendríamos que hacerlas siempre y que surgieron solamente en pandemia, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar a pensar que nos vamos a morir para que se nos ocurra hacer una huerta en el museo, carajo, ¿no?
Entonces ahí está también un poco el sentido de ese kit de supervivencia. Escucha, que todo el mundo hable, pase de la voz, ¿no? Un poco lo que las cuarencharlas lo logramos, mirarnos, esta cosa de tener tiempo para mirarnos también, ¿no? Para mirarnos a los ojos cuando nos hablamos, para hablarnos, para escucharnos. Esto fue un poco la cuestión de descentrar también y desmarcar que trajeron las cuaren. ¿Y qué hace este kit? Que andás a ver. También me encantaría que lo pensáramos entre todos cuál es ese kit de supervivencia y que también nos hagamos ese kit. Que no sé, que cada quien aporte a ese kit. Cómo se sobrevive con otros. Pero qué lindo, ¿no? Las cuarencharlas. Bueno, en México son famosísimas las cuarencharlas. En México han tomado un vuelo terrible, porque como estuvo Ana, estuvo Mónica Mayer, hubo varios de México que participaron, en la gestión de museos circuló mucho las cuaren. Así que las pláticas, las cuarenpláticas. Traducido. Bueno. Cuando llegamos al campamento yo creo que con esto de las cuarencharlas, ¿no? De lo que vos decías, Kekena, de mirarnos, de hablar con otros, y bueno, llegar al campamento era mirarnos, tocarnos, sentirnos, que es lo que pasa en un campamento. Estar ahí face a face, piel a piel, es como que te pasan un montón de cosas, un montón en el territorio. Tal ¿Por qué cual. tenemos que hablar de performance para poner el cuerpo a las artes visuales? Es increíble. ¿No? Tenemos que hacer los estudios de performance. Que aparte para los estudios de performance no todo el mundo dice la performance. Qué ganas de poner límites siempre, ¿no? Que tenemos. ¿Cómo generamos siempre una cuestión tan clasista, sexista, racista, especista, siempre en todo lo que hacemos, ¿no? Te corté porque estoy... Uy, te cagué. Pero sí, esto de lo que vos decís es cierto, porque necesitamos del campamento y realmente para nosotros fue lo más el campamento. Y no es por nada, pero a nosotras es como que también el tema de la pandemia, esto que ustedes decían, el tema del tiempo, lo pensamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el tiempo, yo creo que el tiempo es ya, de decidirnos. Nosotras yo siempre le digo a Kekena que gracias por haberme aceptado en el campamento de Chacú. Pero bueno, porque otro punto de la convocatoria. Sí. Está bueno esto de las convocatorias, que bueno, uno manda una convocatoria, una carta, el currículum y está así rezando para ver que te acepte realmente. Bueno, en el campamento no. Escribís, no hay selección, que eso está buenísimo también, que eso también nos sorprendió porque siempre estamos acostumbrados a que te digan que no y te dijeron que sí. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Y volvemos Claro. a mandar, es cierto que nos aceptaste, y bueno, de ahí en más es como que uno empieza a replicar todo esto, de ese contagio, de esta cosa de juntarnos, de sentirnos nosotras. Nos conocimos ahí en el Chaco y ahora es como que nos conocemos de 1000 años, es como así tiempo, como ¿no? Otra vez. El tiempo. el tiempo, tal cual. Efectivo. El tiempo efectivo, sí. Y lo que va generando, los proyectos, los trabajos, como que te prenden la maquinita, así que te prenden la perilla. Claro. Y empezás. La perilla del tiempo ñaupa, encima. Bueno. Otra vez el tiempo. A ver. No sé si alguien más. ¿Quieren que aprovechemos para hacer como un cierre? Y para que podamos ver los libros que trajo la China. No, y también esto del tiempo. Hemos dedicado un re lindo Sí. tiempo a charlar y encontrarnos. Gracias.
Y me parece que está bueno ahora también que nos paremos y nos empecemos a encontrar de a dos y de a tres y perder ciertas timideces que se dan en lo público y acercarnos y charlar y desde ya ver los libros y seguir conversando, ¿no? Sí. Gracias, gracias. Esto hay que apagarlo.